Hola amigos, qué gusto que estén conmigo para hablar sobre códices mexicanos. ¿Por qué le estamos dando tanto énfasis, tanto interés a este tema de los códices mexicanos? ¿Y qué son los códices mexicanos? Bueno, me han pedido muchas conferencias sobre este tema, sobre todo a nivel internacional. Fue justamente la ANAFAPIT, que es la Asociación de Fabricantes de Pinturas en México, quien me pidió que diera una conferencia muy amplia sobre el tema de los códices mexicanos. De ahí mi interés, esto fue hace muchos años, mi interés en profundizar como historiador, muy especializado en el área prehispánica, sobre este tema tan importante. Hace muchos siglos existió en Mesoamérica una tradición pictográfica, iconográfica. Esta tradición era el de hacer libros pintados. Los tlacuilos eran los pintores de los libros. Antes pensábamos que los libros pintados eran solamente pinturas. Tengo aquí ante sus ojos uno de los códices importantes de la antigua Mesoamérica. Este es el códice Laúd. ¿Por qué este nombre? Bueno, este códice es una antigüedad mexicana. Lo que tengo aquí es una reproducción de la editorial Fondo de Cultura Económica, una reproducción moderna que trata de ser lo más facsimilar que se pueda. Se trata de parecer en su tamaño a la extensión real que el códice tiene, que es de hojas casi cuadradas de entre 15 y 16 centímetros por lado. Este es un documento fabuloso, maravilloso. Además de que tiene más de 500 años, ya que este documento se hizo en época de los aztecas, es totalmente original y prehispánico y tiene una historia increíble, fascinante, formidable. Este no está hecho en papel de amate como el códice del que ya he estado platicando en sesiones anteriores, que es el Tonalámatl de los Poztecas. Este es un códice hecho en piel de venado. Claro, yo lo que tengo ante sus ojos es una cartulina moderna, tal y como el códice hoy se vende o se expende, como una reproducción curiosa en cualquier buena librería de la República Mexicana. Pero este documento, conocido como el Códice Laúd, es verdaderamente maravilloso porque es un tonalámatl. La palabra tonali significa día, día. Tonalámatl significa libro de los días o papel de los días. Amatl es papel y tonali es día. Entonces, libro de los días. Aquí vemos cómo están asentados los días. Y este libro era para la lectura de un tonalpouque. Y un tonalpouque era un sacerdote especializado en conocimiento de los calendarios y del tonalpouali, es decir, un adivino del destino, un hechicero, mago, chamán, brujo que conocía los calendarios y los tonalámatls, los libros de días, para poder a través de los dibujos, cuando él era presentado a un niño pequeño, ponerle el nombre correcto de acuerdo a su tonali. ¿Pero qué era el tonali? El tonali era el día en que nació. Esta es una de las acepciones más importantes de este concepto prehispánico, azteca, mexica, tonali. Tú naces en un determinado momento del universo. Tú naces en un determinado tonali.
Es como la astrología china o como la astrología griega, europea. Naces un determinado día, de un determinado mes, de un determinado año, y eso te da tu tonali. Pero eso es solamente un aspecto o una acepción de tonali. Tonali también tiene que ver con tu energía. ¿Qué clase de energía tienes? ¿Y esa energía de dónde viene? Viene de la conciencia, viene de la fuente de vida, viene del hálito superior, viene de los dioses. Por lo tanto, tonali es también el alma. Todos tenemos una alma diferente. Tonali, por lo tanto, es día, tonali, por lo tanto, es fuerza o energía, pero tonali también es identidad, origen e identidad. Y por lo tanto, todos tenemos una diferente identidad. Si a través de estos libros sagrados, este tiene prácticamente 4 metros de largo, y estamos viendo un lado, el lado de los dioses menores, pero si lo volteamos, veríamos el lado de los dioses mayores. Aquí podemos ver los dioses mayores. Aquí, por ejemplo, podemos ver, vean qué interesante es que este libro se puede ver al derecho y al revés, pero además en la forma de un biombo. Por lo tanto, podemos ver perfectamente cómo se va abriendo el biombo ante nuestros ojos. Y podemos ver las figuras y las fechas calendáricas. Esta es la línea de días que vemos abajo. Y la de arriba, las figuras centrales, tienen que ver con las deidades, o sea, los alientos. Aquí, por ejemplo, vemos la figura de 2 dioses. Este es el señor Mictlantecutli, que es el señor de los muertos. Y frente a él está sentado el señor Quetzalcóatl, que es el padre de la vida. Por lo tanto, destino de vida y muerte. Destino de vida significa la buena fortuna y destino de muerte significa la mala fortuna, los malos sucesos. Los sacerdotes, por lo tanto, cuando la madre y el padre entraban al gran templo de los Tonalpouques, lo que hacían era precisamente preguntar a qué hora había nacido, de qué día, y también hacía cuánto tiempo. Con esto ellos calculaban, utilizando estos libros sagrados, el tonali, la energía, la fuerza. El tonali determinaba la salud del niño. Había un concepto de tonali lunar o tonali solar. Si traía fuerza solar del padre o traía fuerza femenina de la madre, si estaba balanceado o se inclinaba en alguna de las 2 formas extremas de la energía. De esta manera los sacerdotes iban no únicamente adivinando el destino, sino en una psicología astrológica y teológica, estableciendo las características de los rasgos de personalidad del niño, introvertido o extrovertido. ¿Era un niño esquizotípico o, por el contrario, muy social? Y de esta manera, a través de estos tonalpouques y estos libros sagrados Tonalámatl, los sacerdotes tonalpouques, viendo sus libros Tonalámatl, podían establecer el origen e identidad del niño, es decir, Tonalpouhualli, el acto de conocer el futuro, el acto de saber el destino, el acto de identificar las habilidades, capacidades y destrezas, o también las debilidades del niño, todo su sino, toda su fortuna. Este códice
no se encuentra en México. Está guardado en la biblioteca de la Universidad de Oxford, en el Reino Unido. ¿Cómo llegó este documento hasta la Universidad de Oxford en Inglaterra? Es una larguísima historia. Recordemos que Lorenzo Boturini fue un gran investigador italiano que llegó en el siglo XVIII a México. Cuando él llega, hace un acopio de documentos antiguos. Viajó por todo el país. Fue a muchas comunidades. Su interés era precisamente encontrar estos códices. Podían tener un valor infinito. Se podían pagar sumas increíbles de dinero, miles y miles y miles de francos, o de escudos, o de libras, por estos documentos. Tenían un valor incalculable y se consideraban objetos de la realeza. Muchos de ellos habían llegado a España porque los conquistadores los envían a sus reyes. Carlos V por lo menos recibe, sabemos, una docena de estos documentos, los cuales eran celosamente custodiados en la biblioteca del Escorial. Pero lo que sabemos es que hacia 1650 hay un viaje real que hace el príncipe de Gales, heredero al trono inglés, con el duque de Westminster. Ellos van a España, a Madrid, con la intención de ver al rey de España para pactar un matrimonio real entre las casas de Gran Bretaña y España. El matrimonio nunca se consumó. Sin embargo, a su llegada a Inglaterra, el príncipe de Gales portaba consigo el Códice Laúd. Algunos de los investigadores que han hecho trabajo de investigación sobre este códice creen que el códice fue un regalo del rey de España al rey de Inglaterra, a través de la persona de su hijo y heredero, el príncipe de Gales. No sabemos por qué el príncipe de Gales obsequió este documento al arzobispo de Canterbury. Y eso hizo que el documento cayera directamente en manos de la Iglesia británica. Pasó por manos de muchos obispos y personajes. Y finalmente, de la familia Laúd hubo una entrega formal a la biblioteca de Oxford, ya que el arzobispo Laúd era nada menos que el gran protector de la biblioteca de Oxford y de su patrimonio bibliográfico. Por esta razón, tuvo lugar la donación y afortunadamente esto permitió que este documento de más de 500 años, a pesar de lo frágil de su material, se conservara, ya que en la biblioteca de Oxford, durante los siglos XIX y XX, fue conservado celosamente para que no se dañara. Hoy, solamente con un permiso especial, investigadores pueden tener acceso al documento original, pero existen cientos o miles de copias como esta del documento. Aquí, como vemos, están las divinidades aztecas, teniendo por cierto una influencia zapoteca, lo cual significa que de alguna manera tal vez los tlacuilos que trabajaron en Tenochtitlan o en algún lugar de la zona de Oaxaca legaron la influencia de los códices mixtecos a los códices mexicas y se hizo una mezcla de estilos. Aquí podemos ver que el estilo se aproxima mucho al Códice Borgia, pero también podemos ver que tiene muchos elementos oaxaqueños. Por eso podríamos decir que la escuela de tlacuilos que trabajó en este documento
tenía inspiración de ambas corrientes, la mexica y la de Oaxaca. Y eso nos hace suponer que tal vez fue confeccionado en Cholula, en donde estas mezclas eran muy comunes. No sabemos más acerca de este documento, excepto que actualmente está rigurosamente custodiado. Su valor es incalculable y enorme, pero lo que nos debe importar a nosotros es el entendimiento de su contenido para los propósitos de la arqueohistoria mexicana. Este es uno de los muchos códices Tonalpohualli que son usados por los grandes sacerdotes del destino, que son los tonalpouques, para poder conocer el alma de los niños que nacen y de esta manera poder identificar las influencias que los dioses y los astros derivan en los humanos mortales. No había un solo niño en la antigua Mesoamérica que no conociera su destino, que no fuera llevado por sus padres al gran templo para que ahí se le impusiera no solamente, sino se identificaran las cualidades de su alma, su carácter. Es probable que precisamente toda la vida del niño girara en torno a este acto litúrgico que definía cuáles eran sus capacidades, habilidades, características psicológicas y los rasgos profundos de su tema. Es sumamente importante. En las próximas semanas seguiré trabajando con este tema, ya que el concepto de tonali de los mexicas es un concepto de alta consideración para los estudios mesoamericanos. No se pierdan la próxima entrega porque seguiré enorme influencia para encontrar el destino y origen de México como nación y de la antigua cultura ancestral de nuestros padres americanos. Amigos, muchas gracias por estar conmigo. Espero que este tema sobre el Códice Laúd les haya resultado muy interesante. Pero antes de terminar, quiero presentarles el códice del que hablaré la próxima semana. Es nada menos que el Códice Durán. Aquí ven ustedes otra imagen y no se vayan a perder esta entrega, porque yo podría calificar que este códice es el alma de México. Aquí aparece por primera vez contada la historia del águila y la serpiente, la historia de nuestra bandera y la historia del origen mítico de nuestro escudo nacional. En este códice del siglo XVI aparece precisamente la historia de los aztecas, la historia de la fundación de Tenochtitlan. Este no es un códice religioso, sino que es un códice histórico. Eso significa que los códices mexicanos podían ser libros de muchos temas. Los hay históricos y los hay religiosos, y los hay políticos y los hay comerciales. Pero aquí quiero mostrarles una imagen muy significativa para mí, y que es nada menos que la primera y más antigua imagen sobre nuestro escudo nacional, que fue precisamente pintada por los tlacuilos que se mencionan precisamente en este códice, cuando los aztecas pulularon por la laguna y finalmente dieron con aquello que da origen a la fundación de Tenochtitlan. Aquí vemos la primera imagen en la historia de nuestro escudo nacional. Así fue como los aztecas pintaron o retrataron la primera fundación. Aquí pueden ustedes ver
la laguna, el águila, la serpiente, devorada precisamente por el águila, y otros símbolos que no están en el escudo nacional, la tortuga y la rana, de un hondo significado ritual que yo les comentaré en su momento. Y ahí vemos a 5 grandes personajes de la nobleza azteca que están hablando y maravillándose del prodigio, ya que como su dios Huitzilopochtli les había anunciado y dicho, verán un hecho prodigioso. En la orilla de la laguna habrá un tunal grande, un tunal hermoso, el tunal más grande, más bello y más hermoso que haya sido visto sobre la faz de la tierra. Y será tanta su belleza y tan grande su tamaño que servirá para que en ella aniden las águilas. Y posadas sobre el enorme tunal verán la figura de una majestuosa águila que estará devorando a una serpiente. Y ahí donde vean este prodigio, edificarán su ciudad y construirán un gran asiento para una gran nación. Esto es algo que deberíamos enseñar a nuestros niños en todas las escuelas mexicanas, pero tal y como está contado en el Códice Durán, para evitar desvirtuaciones de nuestro propio origen y el origen de nuestros símbolos patrios. El origen auténtico fue el que hace 500 años fue plasmado por estos tlacuilos, tal y como los aztecas concibieron este hecho prodigioso, que había sido anunciado por su dios tutelar, el ave colibrí, a aquel Señor por el que se vive, nuestro Señor Huitzilopochtli. Si enseñáramos así la historia de México, sería mucho más comprensible, sería mucho más amable, sería mucho más auténtica y estaría fundamentada en los viejos documentos o en los antiguos papeles. Este es uno de los códices más apreciados de nuestra historia. Obviamente no está en México. Tendríamos que buscarlo precisamente en España, a donde fue enviado. Y amigos, muchas gracias. Termino con esta entrega y les agradezco su presencia, su permanencia y su persistencia. Agradezco su presencia a Arturo Martínez, que me dice buenas noches para ti, Arturo. A Cruz Nieves, que nos saluda con mucho cariño, gracias también, te mandamos muchos saludos. A José de Jesús Alfaro, dice doctor, buenas noches, un gusto, Josué, saludarte. A Diego Fernández, dice saludos, doctor Pepe Cruz, me encanta su programa, gracias, Diego. A Lu Bastida, dice doctor, y ese conocimiento, ¿cuándo se perdió? Bueno, no se ha perdido, es algo común entre las personas que estudiamos la historia. Allá en la Universidad Nacional Autónoma de México o aquí en la Universidad Dr. Emilio Cárdenas, atesoramos precisamente este conocimiento para que nunca se vaya a perder. Y gracias, doctor, por todo este conocimiento. Y les saludo desde Tlaxcala. Y hasta Tlaxcala va un cariño para todas las personas que nos escriben y que nos vienen en Tlaxcala. Susana me dice, me encantan sus charlas. Y Mari Carmen Gallegos dice, como siempre, esto es muy, muy interesante. Amigos, gracias por haber estado conmigo en esta entrega sobre el pasado, origen y destino de nuestro México. Continuaremos hablando de los antiguos papeles que conocemos como los códices mexicanos. Si puedo, es fácil y lo vamos a lograr. Y muchas gracias por su presencia, su permanencia, su persistencia. Adiós.
Muy bien.